Esta es nuestra primera clase de introducción. Bueno, esta clase se titula Introducción a la Kabbalah y el Nuevo Testamento. ¿Ya? Introducción a la Kabbalah y el Nuevo Testamento. Vamos a iniciar con un pasaje de introducción. Voy a comenzar diciendo que la mayoría de los eruditos están de acuerdo que en los evangelios, ya que los evangelios son recopilaciones de tradiciones orales. La gente de todo el Medio Oriente, y aquí vamos a tocar un poquito de historia para asentar las bases. Es necesario un poquito hablar de algo de historia para poder asentar las bases. La gente de todo el Medio Oriente hablaba sobre el Nazareno y pasaba la información y las historias de boca en boca, algunas de las cuales podrían haber sido escritas, dando lugar incluso a protoevangelios. Esto es lo que los eruditos llaman la fuente Q, un protoevangelio inexistente que teóricamente Lucas y Mateo podrían haberlo usado como fuente también. Pero el origen de todas las fuentes es la transmisión oral y eso es evidente. A través de este curso les voy a mostrar cómo hay muchas enseñanzas que están en el Nuevo Testamento que incluso no están en el Antiguo Testamento, usando un lenguaje popular tradicional. ¿Sí? Hay muchos conceptos, hay muchas ideas, hay muchas palabras, enseñanzas que no están en el Antiguo Testamento, pero salieron por boca de los apóstoles, salieron por boca de Jesús. Entonces, la mayoría de las enseñanzas, y de hecho no hay registro que Jesús de Nazaret haya escrito una carta, un libro. Él solamente se dedicó a enseñar y a transmitir sus enseñanzas de manera oral. ¿Sí? Eso es lo que vemos. Entonces, hay un proceso dentro del marco histórico donde cuando Moisés recibió los secretos del cielo en el monte Sinaí, recibió realmente una cantidad de datos y de información de revelación divina que Moisés tuvo que escribir como los apuntes y transmitirle a Josué y al pueblo de Israel de manera oral todo lo que él en su conexión con Dios en el mundo espiritual recibió. Entonces, desde ahí nacen algunos conceptos que vamos a ir viendo, como la Torá escrita, la Torá oral. Entonces, la Torá escrita es lo que conocemos como el Pentateuco, en el libro que está compuesto del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es lo que comúnmente se llama la Torá escrita. Ya, pero hay muchas cosas, incluso dentro de la Torá escrita. De hecho, a los que gusten, yo por ahí tengo ciertas clases, unas conferencias que di acerca de la Torá escrita y la Torá oral. Ya, si alguien la quiere, después me la pide, yo le puedo compartirle los videos, porque ahí como que voy con más detalle hablando de todas estas cosas bien interesantes. ¿Ya? Entonces, estaba prohibido dentro de los jueces de Israel, dentro de los sabios del pueblo de Israel, que lo que Moisés transmitió de manera oral se escribiera. Es decir, había algo en esa sustancia, había algo en esa tradición, en esa transmisión,
que no podía escribirse por nada del mundo. Es por eso que incluso no todos tenían acceso en el primer siglo a los rollos de la Torá. Habían solamente algunas personas que, en el caso de los rabinos, que tenían acceso a estos escritos. De hecho, por ahí el apóstol Pablo va a decir que la fe viene por el oír, ¿ya? Y que incluso el Espíritu Divino que ingresaba en ellos al escuchar los secretos de la Torá, los misterios del reino, aún en esa transmisión, ellos recibían el Espíritu Santo, como aparece en el Nuevo Testamento, el Espíritu Divino. ¿Por qué? Porque se transmitía, todas estas enseñanzas eran orales. Pero en el primer siglo vemos que el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba bajo presión romana. O sea, había un imperio que los tenía ellos bajo presión. Y no solamente eso, sino que también el control político fue agravándose cada vez más, asunto que el César, el emperador César, levantó un culto, de hecho, para que todo el mundo lo considerara un dios. De hecho, de ahí también el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, va a decir que, dice, sin embargo, para algunos dice, algunos se consideran dioses y otros señores. Sin embargo, dice Pablo, para nosotros hay un solo Dios. El tema es que cuando dice que hay algunas personas que se dicen ser dioses, ¿a quién estaba haciendo alusión? Al emperador, por ejemplo, César. Y de hecho que el imperio romano tenía mucha influencia griega, y los griegos tenían dioses realmente para lo que sea, ellos tenían dioses. Pero Pablo dice, para nosotros hay un solo Dios y también hay un solo Señor. Entonces, el tema es que comienza una persecución de los romanos en contra de los judíos, y de hecho Jesús también dentro de sus profecías lo había anunciado, que sobre el templo, por ejemplo, que no iba a quedar piedra sobre piedra, y estaba aludiendo a que el templo iba a ser destruido. Si tú no estudias la historia, tú no vas a saber cuándo el templo fue destruido. Si tú solamente te quedas con lo escrito del Nuevo Testamento, o sea, te vas a dar cuenta que las palabras de Jesús no tienen cumplimiento. Pero cuando tú estudias la historia, vas a saber que sí se cumplió lo que él dijo. En el año 70, los romanos invadieron Jerusalén, hubieron ciertos emperadores. El tema es que terminaron destruyendo el templo completamente, lo profanaron, lo destruyeron, lo quemaron, y se levantó una persecución tan grande que incluso Jesús también lo anunció. Dijo que cuando venga esa desolación a Jerusalén, dice Jesús, huyan a los montes, huyan, salgan de aquí, ojalá no sea en día de reposo, en día de Shabbat. Hay de la mujer incluso que estén encinta, habla de todo eso, de lo que iba a acontecer cuando los romanos invadieran Jerusalén, Judea, y terminaran persiguiendo y exiliando al pueblo judío. Entonces, Jesús ya lo veía venir, Jesús ya se lo había anunciado a sus discípulos. Entonces, ellos ya estaban advertidos de esa gran persecución que iba a venir años posteriores. Entonces, hasta esa época tenemos al Imperio Romano invadiendo Israel. El pueblo judío tenía varias escuelas. Por ejemplo, dentro de lo que era el fariseísmo, habían 12 escuelas 12 tipos incluso, si no me equivoco, o 7 tipos de fariseos. Entonces, cuando tú a veces ves debatiendo a Jesús con algunos fariseos, es común que el pueblo cristiano meta a todos a un saco, ¿sí? Los fariseos, título general para que le caiga. Pero realmente había ciertos tipos y ciertos grupos, porque en el primer siglo habían 2 escuelas potentes donde se enseñaba la Torá, y también había un grupo donde enseñaban los secretos, la mística, en el caso de los esenios, por ejemplo. Entonces, cuando tú no conoces todo lo que
era el judaísmo del segundo templo y las escuelas que habían, los tipos de pensamiento y lo que estaba ocurriendo allí, es probable que vas a desconocer muchas cosas, tanto de las que enseñó Rabbi Yeshua como de las que enseñó también el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el pueblo judío comienza a ser perseguido y exiliado, es decir, los rabinos, los jueces de Israel comienzan a salir fuera de las fronteras de Israel, y de hecho las sinagogas comenzaron a quedar vacías. Los romanos comenzaban a quemar los rollos de la Torá, las escrituras, capturaron también, después más adelante, capturan las cartas también de los escritos de los apóstoles, se adueñan de eso, y vamos matando judíos, vamos quemando rollos de la Torá, vamos haciendo desaparecer a todo lo que huele a judío. De hecho, desde ahí se levantó incluso una teología que se llamó la teología del reemplazo, en donde las personas que iban a la sinagoga y no eran judías, ellos creyeron de que Dios estaba castigando al pueblo judío y levantando otro pueblo, el verdadero pueblo de Israel, sustituyendo a los judíos. De hecho, el apóstol Pablo, él tuvo que escribir, por eso existe la carta a los romanos, ¿sí? La carta a los romanos tiene mucho contenido histórico y mucho pensamiento que va dirigido tanto a los judíos que estaban en esa sinagoga. Tú lees las primeras cartas a los romanos y te vas a dar cuenta que Pablo se dirige en varias ocasiones a los judíos que habían en la sinagoga, como así también a la comunidad en general de los que allí participaban, incluyendo las personas que no eran judías. Entonces, como las sinagogas quedaron vacías, empezaron a quedar sí los rabinos, sí los maestros, sí los apóstoles judíos, sí los maestros judíos, sí los encargados, ni los líderes judíos, porque eran todos judíos los que lideraban en ese momento. Entonces se levantó una creencia de que Dios estaba castigando a los judíos y lo estaba desechando. Cuando esto llega a oídos de Pablo, estamos hablando de los años 44 en adelante, aproximadamente, Pablo tiene que escribir. Si tú vas a la carta a los romanos en el capítulo 11, Pablo hace una pregunta y dice, ¿has desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde en el mismo capítulo, de ninguna manera. ¿Por qué Pablo tiene que hacer una pregunta? ¿Ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que hacer esa pregunta? Porque había un trasfondo detrás, había una realidad histórica. Y esa realidad histórica era que ellos estaban creyendo que Dios estaba creando otro pueblo, que Dios estaba sustituyendo. Y desde ahí nace la teología, el pensamiento no judío de que Dios reemplaza al pueblo de Israel e incluso después, más adelante, lo reemplaza por un ente llamado iglesia. Pero esa era la realidad. Entonces había persecución por todas partes. De hecho, los últimos empezaron a matar a los apóstoles. Por ahí hay testimonios de que Pedro murió invertido, a Jacobo le cortaron la cabeza. Los últimos en morir fue Timoteo y el apóstol Juan. ¿Sí? Y resulta que los creyentes, las personas que iban a la sinagoga, porque tú ves, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, los apóstoles invitaban a los gentiles a la sinagoga. Ellos iban cada día de Shabbat, cada día de reposo, y ellos iban a aprender lo que era la Torá y los secretos de la Torá. Entonces, o de las escrituras, como aparece comúnmente en la Biblia. Iban a aprender las sagradas escrituras. Entonces, había una realidad detrás. Los gentiles quedaron como huérfanos, es decir, las personas no judías quedaron como huérfanos. ¿Qué hacemos ahora? Imagínate que los apóstoles llegaban a las sinagogas que estaban en la diáspora. Los apóstoles, como eran judíos, ellos tenían, y de hecho tú ves al mismo apóstol Pablo, siendo un maestro, un rabino también de su generación, tú ves el libro de los Hechos, cómo ellos van, como él, por ejemplo, va a cada sinagoga en Éfeso, en Filipo, en Tesalónica, en Colosa.
Entonces, él llegaba a la sinagoga. Y por supuesto que habían personas que eran temerosas de Dios, que era el título que le atribuían a los gentiles, a las personas que no eran judías o justos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurre allí? Es que hay un conflicto. Y ese conflicto comienza a crecer como una bola de nieve a finales del primer siglo, principios del segundo, y comienza a crecer, a crecer, a crecer, que los gentiles, es decir, las personas que no eran judías, ya no tenían a los rabinos que eran judíos, no tenían a los apóstoles que eran judíos, ya no tenían a los maestros, ya no tenían los rollos de la Torá, porque ellos hablaban griego, los rollos de la Torá estaban en hebreo. Entonces comienza a nacer nuevos pensamientos donde el centro, donde la fe de Israel ya comienza a separarse de este tipo de personas. Entonces había toda una realidad. Y también incluso en el pueblo judío había mucho conflicto. De hecho, sobre esto yo te recomiendo el libro del doctor Mario Sabán, El judaísmo de Jesús, El judaísmo de Pablo. Por ahí también hay otros libros bien interesantes de historia que él escribió, donde se menciona toda esta revuelta que hay en el pueblo judío con Roma. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hacemos ahora con las enseñanzas, dicen los sabios judíos? El pueblo judío estaba pendiente de, de que haya una redención nacional, ¿sí? Los apóstoles tenían una visión cabalística, una visión espiritual, que la redención sería espiritual. Pero los sabios estaban preocupados de que el pueblo judío no se desarmara, de que pudiera llegar a la redención de manera militar, de manera física, así como el rey David, por ejemplo, al estilo rey David. El tema es que dentro de todos los conflictos que comienzan a haber, los gentiles se separaron. Ya las personas que no eran judías van a parar a manos de Roma, y la fe de ellos comienza a ser moldeada como el Imperio Romano, como Constantino y demás personajes del imperio comienzan a determinar de qué hacer con la fe y con la religión que comienzan a hacer en ese momento. Los judíos estaban pendientes de no perder, de no perderse entre ellos, y ya esto comienza a crecer. Tú ves, de hecho hay un escrito que se llama La guerra de los judíos, también de un historiador del primer siglo llamado Flavio Josefo, y vemos cómo ya a mediados de segundo, tercer siglo, hubieron sabios que dijeron, aquí está quedando la grande, estoy hablando en chileno, está habiendo una dispersión tremenda, nuestros hijos y las demás generaciones van a perder toda nuestra revelación, van a perder toda esta sabiduría. Por lo tanto, se levanta un, se levanta un gran rabino de aquella generación, conocido como Judá Hanasí o Judá el Príncipe en español, donde determina que por primera vez todo lo que venía siendo transmitido de manera oral desde el monte Sinaí y venía siendo transmitido de generación a generación, se comenzara a escribir. De hecho, el rabino Isaac Gimbur le llama una revolución. No sé si está dentro de creo que es la segunda o primera revolución que Dios en el pueblo judío ha causado a nivel mundial. Y una de las revoluciones que han habido dentro del pueblo judío fue que lo oral, lo que venía transmitiéndose de boca en boca, incluyendo los secretos del cielo, los misterios del reino de los cielos, se comenzaran a escribir por primera vez. Entonces, dicho esto, aparece lo que es la escritura de la Torah oral. ¿Ya? Todo en cuanto a lo que es la legislación, lo que llamamos ley judía, se fue documentado en un documento que es llamado la Mishnah, que es una parte de la Torá
de la transmisión oral o Torá oral, se fueron varias cosas en cuanto a legislativa allí. Luego, siglos después, había generaciones que no iban a entender los códigos que allí pusieron y dijeron, vamos a hacer otro documento que explique estos códigos, le llamaron la Gemara. Y de la Gemara con la Mishnah se armó lo que llamamos el Talmud. El Talmud tiene varios tomos. Les repito, en la conferencia que di, el Nuevo Testamento y la Torá oral, allí van a encontrar más sobre estos detalles, ¿ya? Y entre eso también viene lo que era la parte mística, la parte espiritual. Tenemos lo que es el Masé Merkabah, misterio de la carroza, donde en el primer siglo también se revelaba cómo el alma podía subir a los mundos espirituales. Esta información Rabí Yeshua lo conocía, los apóstoles la conocían, por eso que tú ves constantemente al apóstol Pedro en la azotea teniendo visiones. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí? Lo que el Nuevo Testamento no te dice es cómo él conectaba con esas dimensiones, con esos planos espirituales. Porque eso un cabalista, un judío lo sabe. Ves a un apóstol Juan que dice que estaba en plena meditación, en plena contemplación, cuando de repente se le aparece el Mesías en revelación y comienza a revelarle aspectos del futuro. Entonces existía la sabiduría de la Merkabah, de la carroza divina. Y de hecho, cuando tú lees en el Tanaj, o conocido como Antiguo Testamento, en la iglesia, al profeta Elías dice que se lo llevó un carro, ¿sí? Al profeta Elías se lo llevó una carroza. Y esa carroza no era una carroza física, ¿sí? No era un carro físico. Eso es un código que a través de estas enseñanzas te vamos a conectar con la Merkabah, te vamos a conectar con la carroza para que también dentro de todo este curso aprenda las técnicas de cómo ingresar a la dimensión espiritual, como lo hacían los profetas, como lo hacía Jesús de Nazaret, como lo hacían sus discípulos. Entonces, esa sabiduría estaba ahí. También está la enseñanza también de los esenios. Los esenios, ellos custodiaban la sabiduría que transmitió el patriarca Abraham, a Abraham, ¿sí? Al que todo el mundo conoce como el padre de la fe, en el pueblo judío como la carroza del amor. El patriarca Abraham escribió un libro que se llama el Sefer Yetzirah, el libro de la formación. Más adelante también vamos a hablar sobre esto. Pero la sabiduría secreta estaba en manos de los esenios, ¿sí? Esta sabiduría misterio, esta sabiduría espiritual estaba en manos de los esenios y va a llegar un momento donde vamos a hablar de lo que el patriarca Abraham dejó como legado, ¿ya? De eso hay una clase, creo que es la primera que de Mateo capítulo 1 que vamos a ir viendo, si no me equivoco. También existía lo que es el Bajir, ¿sí? El libro de la claridad, escrito por Rabí Nehunia ben Hakaná, y también lo que eran las parábolas y leyendas, o conocemos hoy en día también como los Midrashim. Entonces imagínate que toda esa inmensa sabiduría que venía siendo transmitida de generación a generación, por primera vez comenzó a escribirse. Comenzó a escribirse. Como le dije, más de esto en la conferencia que di, el Nuevo Testamento y la Torá oral. El talmudista Joseph Klausner dice acerca de los evangelios: no debemos buscar en ellos una historia desnuda y sin adornos. Son compilaciones de naturaleza religiosa que buscan retratar el carácter mesiánico de Yeshua. Eso está en su libro Yeshua en Nazaret, página 81. Así que considerando que los evangelios no son libros de historia, y de hecho te vamos a enfatizar bien esto,
que cada documento que trata de revelar los misterios, y esto viene funcionando incluso de la época de los profetas, porque los profetas armaban escuelas de profetas. ¿Qué enseñaban en esas escuelas de profetas? Es lo que te queremos compartir en este curso. No va a ser todo, pero por lo menos te vamos a dar los tópicos, te vamos a dar el fundamento, te vamos a dar las bases para que veas esta gran revelación espiritual. Entonces, cuando se transmiten los cabalistas, que ya voy a explicar de dónde viene esa palabra, o los profetas cuando querían transmitir, lo hacían en forma de metáforas, en forma de códigos, o creaban historias para revelar secretos espirituales de alto nivel espiritual. Ellos no transmitían la luz así solamente, o la revelación así solamente. Ellos los codificaban. ¿Ok? Entonces, considerando que los evangelios no son libros de historia, la información crítica que sirven es sólida. Aquí te vamos a demostrar que cada párrafo, cada contenido de los evangelios oculta un secreto, oculta un misterio. Entonces, como bien decía mi maestro, cuando entramos a estos documentos que son de alto nivel espiritual y querer entenderlo de manera teológica o de manera literal, nosotros nos vamos a entender lo que aquí está. Entonces, en el primer siglo la gente conoció, dice este talmudista, a un rabino judío llamado Yeshua, que impartía enseñanzas muy profundas por las cuales hizo un buen número de seguidores, realizó maravillas, murió ahorcado en un árbol por los romanos y resucitó de entre los muertos. ¿Ya? Muy bien. Vamos avanzando un poquito más. Voy a poner 3 testigos, ¿ya? De hecho, estos 3 son judíos, y son judíos muy influyentes. Las personas a lo mejor que no están relacionadas con la sabiduría de la Kabbalah o la sabiduría en misterio de la Torá, a lo mejor no conoce mucho a estas personas, pero yo creo que gran de las personas que están aquí conectadas van a identificarse con algunos de los que están aquí. Por ejemplo, el doctor Mario Sabán. Él escribió un libro que se titula Jesús y la Kabbalah. ¿Sí? Jesús y la Kabbalah. Y en ese libro, de hecho, por aquí lo tengo, te lo recomiendo si en algún momento lo quiere tener. Vamos a hacerle publicidad al maestro. De hecho, tengo la firma de él, se lo compré a él directamente. Él dice en su libro Jesús y la Cábala, Yeshua, dice, era judío, nieto de judíos, nació, vivió y murió como judío, estaba orgulloso de ser parte del pueblo de Israel. Su madre, Miriam, o María, era judía, como su padre, José. Sus 4 abuelos también lo eran. Todo el linaje de Jesús era israelita, fue crucificado por el Imperio Romano y un grupo corrupto de sacerdotes como el rey de los judíos, y ahí pone un letrero que dice INRI. Dice el doctor Mario Sabán, Yeshua fue un maestro excepcional en la interpretación de la Torá y como tal fue llamado con el título de rabí. Ese título no lo tenía cualquiera. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos varios ejemplos que muchas personas le llamaron rabí. Yeshua no solamente conocía a nivel literal y las interpretaciones del texto bíblico, sino que también fue un sabio del secreto de la Torá, lo que se conoce en hebreo como sod, secreto, misterio de la Torá. En la historia judía, quienes conocen los secretos de la Torá, dice el doctor Mario Sabán, adquieren un título que los ennoblece. El título de Mekubalim, traducido al español, cabalistas. Por lo tanto, sin lugar a dudas, y en esta hora lo vamos a demostrar, dice él, en su libro, Yeshua fue un cabalista. Aquí tenemos el primer testigo. Ni te quiere mencionar todos los doctorados que este maestro tiene. De hecho, tiene una página, Psicología de Kabbalah. Su escuela es súper grande y tiene, pero muchos profesionales. Es un gran maestro, Mario Sabán. También el cielo le dé larga vida.
porque uno de los maestros que han traído mucha luz a esta generación, mucha luz al pueblo cristiano también, y es muy simpatizante. Yo lo pude conocer en persona, también es una persona muy humilde él. Segundo testigo, tenemos el rabino Meir David Sera Shlita, que fue el maestro de mi maestro, el rabino de mi maestro. Mi maestro a mí me transmitió que las clases de ley judía, conocido como Shulchan Aruch, la sesión de Orach Haim, el rabino David Meir Sera le dijo que las parábolas de Yeshua tenían los 4 niveles de comprensión de la Torá y que esto era un caso único y particular. Y como tercer testigo, tenemos al gran maestro Albert Goslar. Hashem le dé larga vida, el creador le dé larga vida. Albert Goslar es un gran maestro de Kabbalah. A él le hacen una entrevista, la psicóloga Liliana Kabouli le hace una entrevista, de hecho hay un video disponible también por ahí, donde la psicóloga le hace una pregunta y al final de hecho de la entrevista le pregunta ¿quién fue Jesús? ¿Quién fue Jesús? Y él responde, era un judío, súper ortodoxo, cabalista, esenio. Y dice, he indagado un poquito en los escritos de Mateo, o sea, el maestro de Golan entró a los evangelios y dice que Jesús no quiso cambiar ni una sola coma de la Torá. Eso está en Mateo capítulo 5, verso 17, por supuesto, ya lo sabemos. Entonces, si no cambió, dice el maestro Albert, una coma de la Torá, que así lo dijo Rabbi Yeshua, entonces él tenía que seguir el Shabbat, tenía que seguir la circuncisión, por supuesto que lo hizo. Tenía que seguir el kashrut, o sea, comer alimentación apta para el cuerpo, que lo conocemos como alimento kosher en hebreo. Todo lo que dice la transmisión oral de lo que seguía en el Talmud y todo lo que dice la Torá, pero mira lo que dice el maestro. Los que le siguen no están respetando nada de eso. Además, dijo que él no iba a enseñar a las otras naciones. De eso él mismo también lo dice. En Mateo dice, yo no he venido sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Por camino de gentiles no vayáis, dice. Yo he venido a la oveja perdida de la casa de Israel. Todo eso tiene explicación, por supuesto. Estoy aquí como reforzando lo que el maestro Albergolas dice, le responde a la psicóloga. Entonces, dice que los que le siguen, es decir, yo me imagino que hablaba de los cristianos o de las personas que siguen sus enseñanzas, no viven como él vive. No sigue las enseñanzas como él las siguió. ¿Por qué? Porque la mayoría de la religión está pendiente de los asuntos morales de Jesús, de las palabras morales, pero no realmente de cómo él vivió. Esto es algo tremendo. Bien, entonces, teniendo estos 3 testigos, quiero pasar de lleno a qué es lo que es la Kabbalah. Este concepto mi maestro logró en varias ocasiones, pero necesitamos aclarar esto. Como les digo, esto puede parecer muy liviano, no sé, pero tenemos que saber qué es lo que es la Kabbalah y qué tiene que ver esto con el Nuevo Testamento. Esto hay que explicarlo, y eso es lo que vamos a hacer. Hay un libro que es conocido como el Tratado de los Padres, ya en hebreo es llamado Pirkei Avot. Este es un libro muy antiguo. En la Mishnah 1, capítulo 1, está escrito Moshe Kibel Torah mi Sinaí Sarah Lile Joshua. Eso dice en hebreo, pero traducido es Moisés recibió la Torá del Sinaí, transmitiéndosela luego a Josué. ¿Y qué tiene que ver esto?
¿sí? Estamos claros que Moisés la recibió, en la Biblia lo vemos, pero que aquí hay códigos. El vocablo Kibel, como aparece acá, Moshe Kibel, vocablo Kibel significa recibió. Moisés recibió. Esa palabra recibir, ¿sí? Se refiere a Kabbalah, porque Kabbalah significa recepción. Y de hecho también viene de la raíz lekabel, que significa recibir. Es decir, aquí está el código de cómo nosotros sabemos de que Moisés recibió la Kabbalah. Es decir, recibió la Torá. Pero ¿qué Torá fue la que recibió? Estamos hablando de los misterios, estamos hablando de los secretos que Moisés recibió. ¿Sí? Entonces, recibir los secretos de la Torá directamente del Creador en el monte Sinai, es decir, en el mundo espiritual. Y de esta manera Moisés recibió la sabiduría celestial y, como dice el Tratado de los Padres, se la transmitió a Josué. Josué fue la vasija contenedora de todo lo que Moisés tenía que transmitir. De hecho, aquí el capítulo 1 del Tratado de los Padres, de la Mishnah 1, continúa el texto más adelante. Dice que Josué se la pasó, esta transmisión se la pasó a los jueces de Israel. Los jueces se la transmitieron, o los ancianos, los jueces, que lo mismo, se la transmitieron a los profetas. Los profetas tenían esta sabiduría. Por eso que de ahí viene lo que les decía hace un minuto atrás, el tema de la escuela de los profetas. Los profetas se la transmitieron a los hombres de la gran asamblea y desde ahí continúa toda la transmisión. ¿Sí? Pasa por los fariseos, pasa por los esenios, llega a manos también de Rabí Yeshua, pasa a los apóstoles. Esto sigue siendo transmitidos de generación a generación. De hecho, también di un curso hace tiempo atrás que le titulé Origen e Historia de la Kabbalah, donde hablé cómo la Kabbalah fue transmitida desde Adán hasta nuestros días. Entonces, Moisés recibió la sabiduría secreta, recibió, recepción, de ahí viene Kibel o Lekabel, que significa recibir. Entonces, todos los patriarcas, profetas y verdaderos sabios del pueblo de Israel fueron y son cabalistas. De ahí viene el término cabalista, es decir, receptores y transmisores de la sabiduría espiritual de la Torá venida de Moisés, que actualmente es conocido como la Cábala. Ya, pero esto tiene un viaje, esto tiene una explicación también. Como le decía el otro día en la clase de ensayo, o sea, no fue clase, la transmisión de ensayo, perdón, de la aplicación esta, les comenté que esta clase era la más pesada, ¿sí? Es la que tiene más contenido, así como más, porque aquí estamos sentando las bases. Ya después de la otra semana, esto ya como que ya no hay como tanta teoría, ya comenzamos directo a los secretos con Mateo capítulo 1, pero necesitas conocer esta base sí o sí. Entonces seguimos avanzando. Existe un concepto que es la tradición recibida. De hecho, se me fue a apuntar, pero por ahí la vamos a buscar también. Hay un texto donde el apóstol Pablo le habla, no me acuerdo a qué iglesia, a qué comunidad, le habla sobre perseverar en la doctrina que se le fue transmitida. Esa palabra doctrina, que sale del griego, también puede ser traducida como tradición. Es decir, la doctrina, porque también la Kabbalah es conocida como la doctrina secreta, la doctrina esotérica, la doctrina secreta o misterio, ¿ya? Entonces, muchas gracias, mi estimado Dan. Es Timoteo. Ya, perfecto, a su discípulo amado. Entonces, la tradición recibida o la doctrina recibida es un concepto que se manejaba. Entonces, la palabra hebrea Kabbalah
se ha convertido en el término estándar utilizado para referirse a la amplia gama de pensamientos y prácticas místicas reveladas y transmitidas como parte de la tradición judía. ¿Ya? Hay conceptos modernos como, por ejemplo, hablar de mística, hablar de experiencia espiritual, ¿ya? Porque yo entiendo que hay muchas personas cristianas que hay conceptos como solamente manejan, a lo mejor algunas personas, manejan pensamientos bíblicos solamente, Reina Valera, 1960, y aparte como también hay personas que no se abren un poquito más allá, eh, a veces estas palabras como les chocan o tienen a veces ciertos prejuicios con respecto a esto. Pero cuando hablamos de mística, es como decir hablar de espiritualidad. Es lo mismo. Cambia la palabra, es un sinónimo. Aquí no hay nada raro. ¿Ya? Entonces, la Kabbalah entonces era utilizado para referirse a la amplia gama de pensamientos y prácticas místicas reveladas y transmitidas como parte de la tradición judía. Hay que dejar claro de que toda esta sabiduría de los misterios del reino de los cielos fue custodiado y bien guardado por los judíos, ¿ya? Aunque solamente hay escuelas donde lo transmiten, hay otras no, porque están pendientes como de los otros niveles de comprensión de la Biblia o de la Torá. Pero hay algunas personas, algunos sabios que las siguen guardando. De hecho, en Israel hay muchas escuelas judías donde enseñan estos secretos. Y abiertamente, porque estamos en la generación donde esta sabiduría está siendo transmitida a nivel mundial. Entonces, el uso popular de este término llamado Kabbalah se remonta aproximadamente a 800 años. Es un término moderno, pero necesitamos saber cómo era antes todo esto. Enseña el rabino Chaim Frim, el Eterno le dé larga vida a este rabino, como si también el Talmud, que las enseñanzas místicas o espirituales eran conocidas con otros nombres antes. Eran conocidas, por ejemplo, y el Talmud también menciona sobre esto, Sifrei Torah, los misterios de la Torah. Número 2, Tamei Torah, las razones de la Torah. Quiero aclarar un punto. Cuando nosotros usamos el término Torah, aunque Torah es un término hebreo para hablar sobre enseñanza o instrucción, porque eso es lo que significa Torah, enseñanza o instrucción. En la Biblia muchas veces, en el Nuevo Testamento, es expuesto con el concepto la palabra, ¿ya? La palabra de Dios. Por ejemplo, recuerdo en el libro de los Hebreos, capítulo 1, los primeros versículos, dice que el universo fue constituido por la palabra. Entonces, estoy haciendo las comparaciones del lenguaje nuevo testamentario para que conozcan también palabras hebreas, ¿ya? Que cuando los judíos hablan de la Torá, es lo que el Nuevo Testamento hace alusión a la palabra, ¿ya? La palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la palabra, es lo mismo que decir Torah en hebreo, es lo mismo. Entonces, podríamos decir, si trae Torah, podríamos decir los misterios de la palabra, los misterios de la, ¿ok? De la, los misterios de la palabra o de las escrituras, de la Biblia. Entonces, a veces se transmiten conceptos, pero yo como vengo de ese mundo, conozco los términos. Dios me ha dado la posibilidad de poder conocer esos términos y poder transmitírselos de manera sencilla para que puedan entender las similitudes. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la Torá, en el Nuevo Testamento se suele usar el término la palabra de Dios. ¿Ya? La palabra. Eso los cristianos dicen, vamos a abrir la palabra. Entonces, cuando dicen los cristianos, vamos a abrir la palabra,
Ellos no saben que los judíos a eso, en la época de Jesús, le llamaban la Torá. Los rollos, de hecho, antes se usaban los pergaminos hasta el día de hoy. Tú vas a una sinagoga y ellos tienen un lugar donde guardan los rollos, los pergaminos de la Torá. Pero ahí está lo escrito. Ahí está lo escrito, los rollos de la escritura escrita, lo que conocemos en la Biblia como el Pentateuco. Pero había una sabiduría que no se había escrito, los misterios de la Torá, las razones de la Torá. También está Masé Bereshit, la obra de la creación. De hecho, tengo un libro aquí también sobre el doctor Mario Sabán. Vuelvo otra vez al doctor Mario Sabán. Masé Bereshit, el misterio de la creación. ¿Sí? Masé Bereshit podemos llamar el misterio de la creación o la obra de la creación. Aquí había muchos misterios secretos que en el primer siglo se conocían respecto a esta sabiduría. Como también tenemos la otra sabiduría que es la Merkabá. Aquí tengo otro libro que también se lo recomiendo. La Merkabá, el misterio de la carroza o de los nombres de Dios. Todo esto, de hecho, tú cuando lees estos escritos, van a ver muchas cosas que te van a hacer clic con los secretos que vamos a revelar aquí. ¿Ya? Entonces, antes, sí, era conocido con todos estos nombres. Pero hay más también. En fuentes post-talmúdicas, la tradición esotérica, es decir, los secretos de la palabra, los secretos de la Torá, o toda esta sabiduría espiritual, era referida como Jochomá Penimit. Y aquí te voy a pedir que ponga mucha atención a estos términos, porque desde aquí comienza el enlace con el Nuevo Testamento. Jochomá Penimit, sabiduría interior. Tenemos Jochmat Haemet, sabiduría de la verdad. Tenemos Jochma Nistara, la sabiduría del oculto. Y también Sot, que es misterio, en plural, Sodot, o misterios, en plural, o secreto, los secretos. Tenemos sabiduría interior, la sabiduría de la verdad, la sabiduría del oculto, misterios o secretos. Es decir, que antes, lo que hoy en día conocemos en un solo concepto como Kabbalah, era conocido con todos estos nombres. Sabiduría interior, sabiduría de la verdad, sabiduría de lo oculto, misterios o secretos. Grábate bien estos términos. Pégale una escaneada, míralos bien, porque observa lo que voy a mostrar ahora a continuación. Mira lo que va a decir el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 6 y 7. Sin embargo, esto dice Reina Valera 1960, sin embargo, hablamos sabiduría. Acuérdate que mencionamos en todo el listado el concepto sabiduría, que en hebreo es llamado Jochma, sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Vuelve a repetir, y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 7, más hablamos sabiduría de Dios ¿en qué? En misterio. Wow, sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, Jochma Nistará, como leímos, la sabiduría oculta. ¿De dónde está sacando esto el apóstol Pablo? La cual dice Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
¿Cómo eso que Dios predestinó esta sabiduría? ¿Por qué Pablo habla de sabiduría de Dios en misterio? ¿Por qué habla de la sabiduría oculta? Vamos a volver a la lámina anterior. Mira, dijimos sabiduría de lo oculto. Sabiduría oculta. Hablamos de misterio, Sot. Para que vayas haciendo las conexiones. Hay una versión de este mismo capítulo que está en la versión textual, edición 3. Me gustó esta versión también que la puse acá. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría dice, no de este universo. Mientras la Reina Valera dice, no de este siglo, la versión textual 3 dice, no de este universo. Y ya vamos a entender más adelante en este curso por qué no es de este universo esta sabiduría. Aunque muchos hablan del universo y todo, pero la sabiduría de la Kabbalah, la sabiduría de los misterios de la Torá, no pertenecen a este mundo. Y dice, ni de los gobernantes de este mundo forzados a desaparecer. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida. Sabiduría oculta. ¿Cómo es que esta sabiduría de Dios fue escondida? La pregunta es, ¿cuándo fue escondida esta sabiduría? ¿Cuándo fueron escondidos estos misterios? La cual Dios predestinó antes de los siglos. Dice, para nuestra gloria. Aquí ya comienza esto a tener sentido. ¿Sí? Pablo conocía la sabiduría oculta. Pablo conocía los misterios, la sabiduría de Dios en misterio, los Odot. Conocía la Jochma Anistará, la sabiduría de la verdad. Imagínate que toda esta sabiduría estaba en el primer siglo. Dios es tan bueno, ¿sabes? Dios es tan bueno que lo que hace 2000 años atrás se habló, o 1900 y tantos años atrás se habló, pudiera llegar ahora a tus manos. Pudiera llegar ahora a tus manos. Vamos, por más. Te voy a hablarte de algo bien interesante. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 3, está escrito, lo voy a leer en hebreo, dice, Vayomer Elohim, esto dice el original, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Traducido, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lees Génesis capítulo 1, aquí leemos el verso 3, las luminarias de este universo recién se crea en el verso 14, cuando habla que se crearon las luminarias, las lumbreras del cielo, el sol, la luna, las estrellas, para distinguir entre el día y la noche, entre estaciones del año. ¿Cómo es que si la luz que aparece en la creación, que nos sirven como lumbreras en nuestro universo, cómo es que se creó una luz antes? ¿Cómo es que se creó una luz antes? Aquí empiezo con comentarios. Hablando de los sabios, los mismos sabios. Hay un rabino ucraniano que es llamado el rabino Nachman de Breslev, en su Torá, mira lo que dice aquí. La luz original creada en el primer día, es decir, la que vemos acá, Dios dijo sea la luz y fue la luz, fue considerada demasiado grande para este mundo, por lo que fue ocultada para los justos en el futuro. Mira, y aquí aparece la palabra ocultada.
¿No te parece medio familiar? O humanistará, la sabiduría oculta. Aquí estamos hablando de la luz del primer día de Génesis. Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Pero aquí no está hablando de una luz física. Aquí está hablando de una sabiduría espiritual. Está hablando de luz espiritual. Y el rabino Nachman de Breslev en su Torá dice que la luz original creada en el primer día fue considerada demasiado grande para este mundo, por lo que fue ocultada para los justos en el futuro. Te quiero decirte algo bien, bien importante. Esos justos del futuro somos todos nosotros. Esos justos del futuro somos todos nosotros. Cuando hablamos de futuro, hablamos de la época de la redención. Hablamos de los últimos días. Hablamos de los días previo a la manifestación del Rey Mesías. El tema es que esta sabiduría secreta, que esta luz que fue oculta al principio de la creación, Dios la determinó que en esta generación comience a ser revelada. Qué impresionante esto. También dice el Rebbe Nachman, aquí da otra cita también en el Midrash. Los que estudian el Midrash sabrán buscarla, ver Bereshit Rabá 12:6. Continuamos. Esa luz oculta en hebreo es llamada Or Aganus. ¿Ya? Or Aganus. Cualquiera que quiera experimentar el sabor de Or Aganus, es decir, la luz oculta, y esto lo dice el rabino Nachman de Brelo también en su libro Likutei Moharan, dice el rabino Nachman, cualquiera que quiera experimentar el sabor de esta luz oculta, es decir, los misterios de la Torá. Mira, aquí ya comienza a tomar color esto. Es decir, que esa Or Aganus, esa luz que Dios ocultó, es decir, la sabiduría secreta, la sabiduría del misterio, los misterios de la Torá, los misterios del reino de los cielos, como aparece en el Nuevo Testamento, que serán revelados en el futuro, debe elevar el aspecto del miedo, dice, a su fuente. Hay otro documento, de hecho mi maestro lo mencionó, que es el Zohar. El Zohar es un libro, de hecho son muchos libros, son 26 rollos, pergaminos. 26, si no me equivoco, sí, 26 pergaminos, donde el rabino Shimon Bar Yochai, a finales del primer siglo, era medio contemporáneo con el apóstol Juan. Él recibió aislado en una cueva con sus discípulos, directamente por revelación de Moisés, los misterios de la Torá. Y estos misterios los comenzó bueno, él comenzó a recibirlos y sus discípulos comenzaron a escribir. Y luego se documentó esta sabiduría espiritual en documento que es llamado como el Zohar. Zohar es una palabra aramea que se traduce como esplendor. De hecho, en el libro de los Hebreos también se habla del esplendor de su gloria. Es decir, Zohar habla del Zohar. Entonces, en estos libros que son conocidos como el libro del Zohar, el libro del esplendor, en una de las porciones que aparecen ahí, que es titulada como Toldot, que son porciones que estudiamos de la Torá, está escrito. Él le dijo, Rabí, hemos estudiado el versículo, hágase la luz, la que estamos viendo de Génesis, hágase la luz, que significa que haya secreto. Es decir, que cuando hablamos de luz, hablamos de secretos, porque la luz es el secreto de la redención. De hecho, los que saben hebreo
existen 22 letras hebreas, ya las principales, 22 letras hebreas. Resulta que cuando nosotros hablamos de letras hebreas, no es como en Occidente, que nosotros tenemos un alfabeto hebreo, perdón, un alfabeto de letras, y nosotros miramos los números separados, ¿sí? Pero sin embargo, las letras hebreas, cuando tú hablas de letras hebreas, a la vez hablas de números. Hay letras hebreas que su valor numérico es unidad. Hay letras hebreas que su valor numérico es decenas, son decenas. Y hay letras hebreas que su valor numérico son centenas. ¿Ya? No es el caso hablar de las letras hebreas. El tema es que cuando tú pones una palabra en hebreo, tú sabes que cada letrita representa un valor numérico. De hecho, también di un curso por ahí que le llamé Los secretos de las letras hebreas, donde muestro todo lo que es el número y la letra el número correspondiente a cada letra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú ves una palabra, sabes que cada letra es un valor numérico y esa palabra, al sumarle sus valores, al final te da un resultado. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra luz en hebreo se dice or, lo que leímos en el principio de Génesis capítulo 1, verso 3, que Dios hizo la luz. La palabra luz en hebreo se dice or. Y cuando tú sumas sus letras, el resultado es 207. Es decir, que cuando hablamos de luz, su valor numérico es 207. ¿Ya? Y existe otra palabra hebrea, o aramea en este caso, que es la palabra raz. R-A-Z. Y raz significa secreto. Es decir, secreto y luz tienen el mismo peso en números. Luz vale 207 y secreto vale 207. Y hay una regla en la numerología cabalística, que cuando dos palabras tienen el mismo valor numérico, tú puedes sustituirla una con otra. ¿Ya? Puedes sustituirla una con otra. Por lo tanto, cuando hablamos de la luz, hablamos también de los secretos. Por lo tanto, lo que Dios ocultó en la luz primordial, lo que Dios ocultó en la luz en el principio de la creación, fue la luz de los secretos de la Torá. Dios ocultó los misterios. Por eso que Pablo, lo que leímos en 1 de Corintios capítulo 2, versos 6-7, Pablo habla la sabiduría oculta. Estamos hablando la sabiduría oculta. Pablo también le llama sabiduría de Dios en misterio. O sea, algo se ocultó. Esa sabiduría oculta es la luz que Dios ocultó en Génesis capítulo 1, versos 2 y 3 que leímos. Entonces, esa sabiduría secreta, esa sabiduría oculta, esos misterios que vienen aquí en esta clase tomando forma, es lo que vamos a revelar del Nuevo Testamento. Pero hay más testigos. Y eso que todos estos testigos son judíos, ¿ah? Todas estas fuentes que estoy dando son judías y están respaldando lo que Pablo dijo. Y dijo Dios, aquí hay otro documento, me gustó esto, por eso lo puse también. Dijo Dios sea la luz y fue la luz, ya lo dijimos, Génesis 1:3. Y comenta el Zohar, el libro del esplendor, y dice en la porción Bereshit, esta es la luz primordial que Dios hizo. Dice, es la luz del ojo. Dios mostró esta luz a Adán. Y por medio de ella pudo ver de un extremo al otro del mundo. Es decir, que esta luz que estaba en Adán lo capacitaba para ver de un extremo. Y de hecho, mundo también puede hablar de universo, de un extremo
del universo al otro extremo. También dice el Zohar, Dios mostró esta luz al rey David. Es por eso que el rey David dice en el Salmo 31:20, oh, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. De hecho, en el Salmo 119, el rey David dice, abre mis ojos para ver las maravillas de tu Torá, para ver las maravillas de tu ley. Pero esas maravillas, ¿qué es lo que es? Eran los misterios de la Torá, los misterios de la palabra, los misterios del reino, los misterios. Está hablando de esta luz oculta. Esta es la luz mediante la cual Dios también reveló a Moisés la tierra de Israel desde Galaad hasta Dan. De hecho, esta luz está presente en diferentes épocas. Y cuando entremos a todo lo que es el reloj espiritual, ahí entenderemos cómo esta luz desciende a nosotros. Hay fechas específicas donde esta luz puede entrar en nosotros y causar unas revelaciones que realmente ni te imaginas. Acuérdate, esta luz, esta sabiduría, los misterios de la Torá fueron reservadas para los justos del futuro, dijo el rabino Nachman de Breslev. Es decir, para la generación del Mesías, o del rey Mesías, que es esta generación. El profeta Daniel, bueno, es conocido como profeta en el mundo cristiano, realmente fue un gran sabio, un cabalista. Él escribió en su libro, y esto está documentado en Daniel capítulo 12, verso 3, entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Rashi, que es un gran comentarista exégeta judío, explicando esto dice, y los sabios se ocuparán de la Torá. Y de los mandamientos dice, que se ocuparon de la Torá, perdón, y de los mandamientos brillarán como el resplandor del cielo. Hay un libro que se llama Reshit Homá, las puertas de la santidad, y las puertas de la santidad también. De eso creo que lo tengo por ahí. Si lo tengo, Reshit Homá. Donde dice, otra corrección para el signo del pacto es revelar secretos a alguien que es justo y tiene el temor del cielo. Como dice, los secretos de Hashem, los secretos de Dios, son para los que le temen, como dice el Salmo 25:14. O sea, es muy importante temer al cielo. Los secretos de Dios son para los que le temen, dijo el rey David en su Salmo. Continúa Rishi Homa, este libro, y así dice en el Tikunei Zohar, Hadash, que encontramos escrito a mano, quien revela secretos a los justos, hace que los justos iluminen con secretos de la Torá y de la presencia divina, que es llamado en hebreo la Shejina, y que se llama también Or y Ras, luz y secreto. Y sobre este momento dice, y los sabios brillarán como el resplandor del firmamento. Es decir, ¿quiénes brillarán como el resplandor del firmamento? Aquellos que son iluminados con los misterios de la Torá y la presencia divina. Esto. El Zohar, volvemos al libro del esplendor, en la porción Shemot dice, hablando, y los sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia como la estrella por los siglos de los siglos. Daniel 12:3 dice, y los que son sabios, ¿quiénes son? Son los que observan el secreto de la sabiduría. Brillarán. Significa que iluminan y brillan con el brillo
de Jojomá. ¿Qué es lo que es Jojomá en hebreo? Sabiduría espiritual suprema. ¿Quiénes van a ser los que brillarán? Aquellos que se empapan de la sabiduría espiritual suprema que viene de los cielos. Y como el resplandor, el brillo y el centelleo del río que emana del Edén. Este es el secreto oculto que se llama firmamento, pues en él se encuentran las estrellas y las constelaciones, el sol, la luna y todas las velas o luminarias que dan luz. Quiere decir que esta sabiduría espiritual, esta sabiduría misterio, te va a entregarte las herramientas de cómo entender incluso el universo. ¿Tú quieres entender cómo funcionan las constelaciones? ¿Quieres entender cómo funciona el sol, la luna y todas las luminarias y todo lo que existe en la realidad? Estás invitado a seguir estudiando estas clases, porque aquí te daremos las respuestas. Hay un libro también un libro jasídico, está dentro de lo que es el movimiento jasídico en el pueblo judío, que es conocido como el Tania. En la sección 4, Igret HaKodesh, en la epístola 26, dice los sabios, Raya Memna es una palabra hebrea que se traduce como el pastor fiel, y es un código para hablar de Moisés. Raya Memna es Moisés. Moisés es la porción de la Torá que es conocida como Nasó, perdón, comenta, y esto está también en los escritos del Zohar, aquí están las citas. Y los sabios brillarán como el esplendor del firmamento, como dice Daniel 2:3. Y dice el Tania, con esta obra tuya, que es el libro del esplendor, es decir, el libro del Zohar, el Sefer Zohar en hebreo, del esplendor de la Imaya y el arrepentimiento. Con estos no se necesita prueba, porque en el futuro Israel probará el árbol de la vida, que es el libro del Zohar. El libro del Zohar son los misterios de la Torah. Y a través del árbol de la vida, dice, a través del estudio del árbol de la vida, que son los misterios de la Torah, que están contenidos también en el Zohar, dice, saldrán con misericordia de su exilio. Es decir, de la cautividad. Por eso dice un profeta, seremos cuando dice, saldremos de la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. ¿Cuándo es que la boca se llena de risa en nuestra lengua de alabanza? Cuando el alma conecta con los secretos del cielo, cuando nuestra alma conecta con los misterios de la Torá, cuando nuestra alma conecta con los misterios del reino de los cielos. Y dice el Tania, y a través de ellos, es decir, a través de estos misterios, ¿sí?, se comprenderá que solo Dios lo guiará y no hay ningún Dios extraño con él, como está escrito en Deuteronomio capítulo 32, verso 12. Mira lo que dice, ya entramos aquí a los escritos de los evangelios. Juan capítulo 13, verso 20. Esto es lo que dice Rabí Yeshua, ¿sí?, Jesús de Nazaret. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si tú te fijas, denominador común que se repite, la palabra que se repite constantemente es recibe. ¿Y qué dijimos en diapositivas anteriores? ¿Qué es lo que es recibir? El que recibe, fíjate bien, la palabra es Hamekabel. Hamekabel, de ahí viene la palabra Lekabel, que es Kabbalah. Es decir, Rabí Yeshua está diciendo el que recibe al que yo enviaré, es decir, el que recibe al que yo enviare con estos misterios, me recibe a mí.
Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió, es decir, recibe al que le dio esos misterios, es decir, a Dios mismo. Por lo tanto, aquí ya hallamos el primer indicio cabalístico del término recibir. ¿Sí? Y esto es Kabbalah. ¿Dónde está la? Aquí está. Vamos por más. Mateo capítulo 11, verso 25. Mira, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, que está hablando al Creador, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Qué fue lo que se escondió? Oraganús, la luz oculta. Acuérdate, ¿qué fue lo que se escondió? La sabiduría secreta, los misterios de la Torá. Se escondieron. Dios la escondió. Y mira lo que dice Jesús en su oración. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando lleguemos a Mateo capítulo 11, verso 25, ¿sí? Te voy a decir qué significa toda esta frase, pero con detalle. Pero aquí ya vemos el indicio, como dice Rabí Yeshua, escondiste estas cosas. ¿Qué fue lo que se ocultó? La luz. Recuerda, Génesis capítulo 1, verso 3. Entonces, ¿qué son esas cosas ocultas? Es la Kabbalah. Es decir, los secretos, los misterios de la Torá, los misterios de la palabra. Lo que Rabí Yeshua llamó los misterios del reino de los cielos. Mateo capítulo 13, verso 10. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué los hombres, por qué le hablas por parábolas? Perdón. Los discípulos le dicen a Rabí Yeshua, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La pregunta es, ¿quiénes son vosotros cuando él dice y quiénes son ellos? Cuando lleguemos a Mateo capítulo 13, verso 10, te lo voy a decir. ¿Ya? Pero lo más importante es que Rabí Yeshua está hablando de los misterios del reino de los cielos. ¿Qué es lo que es? La Kabbalah, la luz oculta, la sabiduría oculta. Entonces, ¿qué son los misterios del reino de los cielos? La Kabbalah, los secretos de la Torah. Lucas capítulo 8, verso 10. Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Cuando hablamos de parábolas, corresponde al tercer nivel de comprensión de la Torá. Dijimos en un principio que la Torá tiene 4 maneras de entenderse. Pero la esencia y la sustancia es el secreto, él es el misterio. Pero hay niveles que son más bajos, hay un nivel que es de las parábolas, que corresponde al tercer nivel de los 4, conocido en hebreo como Drash. Pertenece a los relatos de historias o cuentos para llegar a enseñanzas más profundas. Por eso que los otros se quedaban con la historia y los cuentos. Pero cuando Rabí Yeshua comenzaba a descifrar esas parábolas o esas historias, eso era solamente para algunos. Yo te puedo contarte una historia aquí, pero tú te puedes decir y después yo a los que quedan les puedo revelar los secretos de la historia que conté. Entonces, al nivel parábola no están los códigos descifrados de la Torah, que es los nivel secreto, pero los misterios, eso sí, eso pertenece al cuarto nivel de comprensión de la Torah, que es el nivel que seguía Rabí Yeshua y sus apóstoles. De hecho, por aquí varios están escribiendo en el chat Pardes, y así es, efectivamente.
Aquí tenemos los 4 niveles de comprensión de la Torá. La palabra Pardes es un acróstico, ¿sí? Que está compuesto de 4 consonantes, aquí las que están más grandecitas. La P, que esto pertenece también a 4 letras hebreas, pero para no confundirlos tanto lo pusimos así nomás. La P pertenece a nivel Peshat, como se conoce, que es nivel literal. Cuando tú lees la Biblia de manera historia, y aquí todo se pelea. Aquí esto entra si cayó el diluvio o no cayó, si Moisés partió el mar o no lo partió, si hay evidencia o no. Aquí todo el mundo está pendiente en el mundo literal, cuando la Torá no es eso. ¿Sí? Entonces, tenemos el segundo nivel, que es remes, es alusión, alusivo. Cuando tú quieres entender la Biblia usando un diccionario. Oh, me llamó la atención esta palabra, o hay algo en este texto que me quiere decir algo, parece. Por ejemplo, Dios cuando va a juzgar, y siempre doy este ejemplo, cuando Dios va a juzgar a la serpiente y a la mujer en el libro de Génesis, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y dice, y su simiente te pisará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí no hacen preguntas, aquí hay algo que me alude a algo más. La pregunta es, ¿cuál es la simiente de la serpiente? ¿Y cuál es la simiente de la mujer? Es la gran pregunta. Pero te estoy usando este ejemplo para que veas que está este otro nivel de comprender la Torá, de comprender la Biblia, usando significados, ¿ya? O alusiones. Está el tercer nivel, que es de las parábolas, los cuentos, las historias, como ya te lo mencioné en la diapositiva anterior. Y está también el nivel Sot, que es el nivel misterio, secreto. Es aquí donde Pablo dice, aquí hablamos sabiduría solamente los que han alcanzado madurez. Los Sodot, los secretos, los misterios, esa luz que se ocultó en el principio de la creación, esa sabiduría misterio. Entonces dice Pablo, estas las hablo solamente con los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Rabbi Yeshua dice, hay algunos que solamente se les ha entregado parábolas, pero a ustedes los misterios del reino de los cielos. Es decir, que a algunos le hablaba en niveles más bajos de entendimiento de la Torá, pero a sus discípulos les desvelaba los misterios. Pardes, de hecho, significa paraíso. El paraíso en la Torá, en la Biblia, es cuando tú accedes a la sabiduría espiritual. Y es importante estudiar los otros niveles. Sí, es importante porque van a haber secretos muy altos que necesitan la base. Necesitan literal, pero no para quedarte con lo literal, sino para entender el secreto. Por eso que Jesús le dice en una oportunidad a Nicodemo, si tú no eres capaz de entender lo que yo te digo, o sea, lo literal, ¿cómo va a ser si yo te revelo las cosas celestiales? Eso está en Juan capítulo 4 o 3 por ahí. 3 parece. 1 Corintios 4:1 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando hablamos de servidores, ¿cuáles son los servidores? Los que difunden estos misterios, los que difunden estos secretos, los estudiantes. En el primer siglo, Pablo era servidor de Mashiach, servidor de Cristo. ¿Ya? Y también era una persona que administraba los misterios de Dios. ¿Qué es lo que hacemos en esta escuela? Administrar los misterios de Dios, revelar los misterios de Dios. Somos servidores, somos difusores. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Y vuelve a aparecer misterio de Dios. Es decir, que no hay contradicción entre lo que los sabios de la Kabbalah enseñan, como decía mi maestro al principio de la conexión, a lo que enseña el Nuevo Testamento. Si tú te das cuenta, Rebe Nachman, El Tanya,
el Zohar, todas estas fuentes judías, lo único que hacen, por lo menos las citas que te di, es respaldar lo que Pablo dice, lo que Rabí Yeshua dice. Entonces, aquí ponemos en la mesa de que el Nuevo Testamento es un documento cabalístico, es decir, un documento lleno de misterios. Aunque el pueblo cristiano comúnmente está pendiente como más del misterio del Mesías, el misterio de Cristo, que de todos los misterios que vienen de Dios, es decir, si a ti se te reveló Mesías y todo eso, Cristo, debe de saber de que en Dios hay muchos misterios, ¿sí? No te pegues con uno solo. Hay muchos misterios en Dios. Hay muchos secretos. Esta sabiduría es infinita. No te puedes quedar con uno solo. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 3. Mira lo que dice Pablo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Luego dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Aquí sabemos de que este texto también ha sido mal interpretado. Aquí muchas personas prefieren no ir a la universidad, no estudiar la escritura a profundidad, porque dice, no, la letra mata. Por lo menos en el círculo religioso yo he escuchado todo esto, pero no tiene nada que ver con eso. Cuando dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, está hablando de la Kabbalah, está hablando de la sabiduría espiritual de la Torah. Por eso dice, pero no de la letra. ¿Por qué habla de la letra? Está hablando a nivel literal. El Peshat, nivel literal de la Torah. Sino del espíritu, es decir, el misterio, el secreto, el Sot. Porque la letra mata, es decir, tiene vuelto loco a toda la teología y a la religión, y nadie transforma su alma. El rey David dijo que los secretos de la Torah, la maravilla de la Torah, transforman el alma. Pero a nivel literal, eso queda aquí solamente, y se mete a veces para el ego. El propósito de la Kabbalah es transformar nuestras vidas. El propósito de la Kabbalah es que nosotros sepamos cómo funciona el universo, que nosotros sepamos cómo funcionan nuestras almas, que puedas encontrar tu identidad interior, que sepas quién eras en todas las dimensiones, que sepas por qué llegaste al país donde llegaste, por qué llegaste a la familia que llegaste, por qué llegaste a la cultura que llegaste, por qué estás donde estás, por qué te tocaron tales padres, bueno o malo, como tú lo consideres, justo o injusto, por qué te tocó tal familia, por qué hay carencia en ti, cuáles son las áreas que hay que sanar en ti, etcétera, etcétera. La Kabbalah tiene el propósito de transformar. La Biblia a nivel literal no transforma a nadie. Necesitamos los misterios. Esta luz que fue reservada para los justos del futuro es la que viene a darte vida. Por eso dice, porque la letra, es decir, porque el sentido literal de la Torah mata, es decir, no tiene sentido. Más el espíritu, es decir, más los secretos de la Torah, los misterios del reino de los cielos, eso sí que te vivifican. ¿Quieres vida? ¿Quieres tener vida? Bienvenido a los misterios de la Torah. Bienvenido a los secretos del cielo. Bienvenido a los misterios del reino de los cielos. Bienvenido a la Kabbalah. Entonces, cuando Pablo habla, ministros de nuevo pacto, fíjate bien, los sabios, incluso judíos, hablan de la Torah del Mesías, que es la Kabbalah. Mesías es Cristo, también aparece. De hecho, en la Reina Valera está Cristo, 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 por todas partes, el título Cristo, que es lo mismo que decir Mesías, pero en hebreo. Cristo viene del griego Christos, Mesías viene del hebreo Mashiach, que al final los dos, tanto en hebreo como en griego, significan ungido. El ungido de Dios,
aquel que fue ungido con los secretos del cielo. Entonces, la Torá del Mesías es la Kabbalah. Y de hecho vemos los sabios judíos, fíjate lo que dice el Midrash Rabbah, y esto viene de los sabios. Una Torá nueva de mí saldrá. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Ministro de un nuevo pacto. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que dice el Midrash, una nueva Torá de mí saldrá. Y es lo que está saliendo hoy en día de Jerusalén, es lo que está saliendo hoy día para todos los pueblos de la tierra. De eso mira lo que dice el apóstol Pablo. De hecho, aquí no le puse la cita. De hecho, está en, déjame ver. No le puse la cita, pero eso está en Gálatas. Vamos a poner, vamos a buscarlo inmediatamente. Ya nos queda una diapositiva más y terminamos. Eh, Gálatas capítulo 6, verso 2. Ya de ahí, de ahí lo voy a poner. Gálatas capítulo 6, verso 2 dice, ayúdense mutuamente a llevar vuestras cargas y obedecer así, la Reina Valera dice, la ley de Cristo. ¿Qué es lo que dicen los sabios? La Torá del Mesías. Una nueva Torá de mí saldrá. Y hay otra cita más acá abajo en el Midrash Rabbah, Coelet 11:12, dice, la Torá que estudiamos en este mundo, es decir, la Torá literal, no es nada comparada con la Torá del Mashiach, es decir, con la Torá de Cristo. ¿Cuál es la Torá de Cristo? Es la Kabbalah. Por lo tanto, tú quieres estudiar la ley de Cristo, quieres estudiar la Torá del Mashiach en hebreo, quieres estudiar la sabiduría secreta, quieres pasar de ser niño a ser maduro, quieres pasar de beber leche a comer comida sólida, entonces bienvenido a este curso. Porque en este curso te vamos a entregar viandas. En este curso, si Dios lo permite, queremos que seas una persona madura en cuanto a estos secretos. Entonces, todo esto es la clase de introducción. Pido disculpas por la extensión, pero esta va a ser la única clase que va a ser tan larga como esta, ¿ya? Se los prometo, la única. Pero necesitábamos poner el fundamento, ¿sí? A todo esto. Así que, bueno, por lo menos la clase de acá de Zoom la voy a cerrar acá y abro otra para los comentarios, ya otra grabación.